completar la encuesta de evaluación sobre esta actividad, porque nos sirve para reportar este proyecto, pero también para mejorar nuestros eventos. En unos breves minutos vamos a comenzar con la sesión. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la jornada de la tarde. Le voy a dar la palabra a Verónica Achá nuevamente. Vamos a tener esta sesión en la tarde que es justamente para poder revisar la experiencia de la ventanilla única social y el módulo de salud en particular. Ella está acompañada por colegas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes nos van a hacer una demostración en vivo y en directo. Estoy a dos micrófonos. Ya. Muchas gracias. Espero que hayan tenido un buen momento de break y que no tengan mucho sueñito después de comer algo. Efectivamente, vamos a hablar de la ventanilla única social y de la gestión social local y de cómo estas cosas se combinan, pero vamos a mostrarlo desde el territorio. Así que para eso me acompañan colegas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, Matías Gómez y Marcela Herrera, y me acompaña un colega de la Subsecretaría de Evaluación Social, Jorge Bravo. En conjunto han estado trabajando desde distintas perspectivas en el fondo en estas iniciativas y van a mostrarles la ventanilla única social de una manera desde cómo se ve en el territorio, cómo se ve desde los municipios, esta doble cara que yo les mostré muy brevemente en la presentación. Porque en el fondo lo que nos pasa cuando usamos estos registros es que si ofrecemos un servicio de datos, una herramienta digital a las personas para que realicen autoatención, con eso favorecemos y acercamos el Estado a las personas que efectivamente están en condiciones de autoatenderse. Pero esas no son todas las personas. Por múltiples razones hay parte de la población que no va a estar satisfecha con ese mecanismo de acceso, que puede ser desde que no tengan acceso a Internet o de que tengan dificultades para manejar la tecnología, y se requiere el contar con dispositivos, contar con intermediación muchas veces de profesionales en los gobiernos locales o en oficinas que les acerquen en el fondo esto mismo y que les expliquen tal vez, a pesar de los esfuerzos en desarrollo y en diseño de la experiencia de usuario, el cómo operan ciertas cosas. Entonces, la ventanilla única social tiene esa otra cara, tiene el ser también una herramienta que facilita el trabajo de los funcionarios y de las funcionarias en ese acercamiento hacia las personas desde el mundo local. Y así es como nosotros vamos conectando también estas distintas herramientas para que la misma información que las personas podrían tener desde sus casas, si es que se sintieran cómodas trabajando así, puedan tenerla los funcionarios o funcionarias en sus oficinas cuando atienden a una persona, por ejemplo, en el municipio. Y hay incluso otras cosas que son adicionales, que a veces no se las podemos ofrecer directamente a las personas porque puede tener un lenguaje muy complejo. Nos pasa en el ámbito sociosanitario, que, por ejemplo,
En la ventanilla única social nosotros podemos advertirle o avisarle a las personas si es que tienen algún control de salud que está pendiente, y a veces el lenguaje de las alertas sanitarias puede ser un poco complejo, y es importante que ese mismo aviso se pueda entregar también en el municipio y con una explicación mucho más clara. Entonces, ese mismo aviso en la plataforma desde el municipio tiene una explicación, tiene un contexto, y la persona en el municipio puede dar mucha más información y puede guiar de manera mucho más específica a ese ciudadano o ciudadana para que acceda a la atención. Entonces los dejo, no sé quién va a partir, Marcela. ¿Matías? Ya, los dejo entonces con Matías Gómez. Hola, hola a todos y todas. Un gusto poder estar acá con ustedes y poder compartirles esta experiencia. Estoy tratando de compartir la presentación. Ahí está, perfecto, ya. Bueno, como les adelantaba y les contaba Verónica, nosotros somos parte del equipo que trabaja en el Ministerio en temas que están vinculados con la ventanilla única social y también con la plataforma de gestión social local, que algo de eso les comentó también en la mañana Romy. Y la intención de nosotros es poder contarles aspectos que quizás son un poco más concretos de cómo funciona la plataforma. Entonces vamos a hacer primero una presentación más general sobre qué cosas contiene esta plataforma, porque muchas veces cuando uno la menciona quizás evoca distintos conceptos, distintas ideas, y nuestra intención es que ustedes puedan tener una idea como conceptualización más concreta de cómo funciona y qué es lo que contiene y cómo nosotros lo utilizamos, y en particular cómo la utilizan en los municipios de nuestro país. Entonces, como contaba Verónica, uno de los propósitos de esta administración fue facilitar la entrega de información, de beneficios a nuestros ciudadanos, en particular los que tienen que ver con nuestro ministerio, ¿ya? Con ese objetivo a la vista surgió esta noción de ventanilla única, que como concepto obviamente no es algo tan novedoso, pero que ya llevaba cierto trabajo, cierto tiempo trabajándose, y que a partir de los últimos años se empezó a materializar en generar estas dos caras de una misma moneda, una cara que estaba enfocada en la ciudadanía, que fue la que vimos en la mañana, que tenía que ver con poder generar mayor conocimiento de la oferta que tenía el Ministerio y en general el Estado, con poder generar una cierta integración de trámites que tienen que ver también con el quehacer de los beneficios que nosotros entregamos o con los apoyos que nosotros realizamos. Y en particular también generar mejoras en la atención, sobre todo con lo que tiene que ver con mayor accesibilidad y mayor usabilidad, y incorporar trámites o información que ya existía en otros sistemas que tiene el Ministerio. El Ministerio tiene, como les comentábamos, tiene múltiples plataformas. Algunas son accesibles para la ciudadanía, otras son accesibles para funcionarios y funcionarias de nuestras municipalidades. Y la idea era poder generar un punto de encuentro de esas distintas herramientas, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos esta mirada o esta cara más funcionaria, que tiene que ver con poder favorecer un ingreso integrado. Tenemos en esta construcción de múltiples plataformas, uno de los problemas cotidianos a los cuales nosotros nos hemos encontrado es que la gente tiene múltiples usuarios, múltiples claves, y la idea de nosotros era poder integrar este ejercicio, poder generar una experiencia usuaria que fuese integrada, y eso pasaba por tener desde aspectos gráficos similares hasta poder tener una transición entre una herramienta y otra que fuese más acogedora, por decirlo de alguna manera. Y también generar quizás integraciones en las funcionalidades que
que fuesen más claves, como por ejemplo facilitar la atención de casos o las derivaciones de casos cuando ocurren atenciones en el territorio. Y aquí aparecen muchas más plataformas que están más vinculadas a plataformas de gestión muchas veces, que no están hechas de cara a la ciudadanía, sino que más bien tiene que ver con la gestión programática, con la gestión de algunos de los programas que tenemos como ministerio. Yo creo que aquí ya, si bien este esfuerzo de generar esta ventanilla única, tanto funcionaria como social, ha estado mucho más marcada durante los últimos años, es relevante rescatar el trabajo que ya existía previo en el ministerio. Y es aquí donde aparece la plataforma Gestión Social Local, que es GCL coloquialmente, y que es una plataforma que se viene instalando en el país desde el 2018 en adelante en las comunas, tal como les comentaba Romy en la mañana. Ya estamos, aquí el dato, me disculpan, no lo actualicé, pero en el fondo ya estamos en 340 comunas o municipios del país, nos faltan solo 5 municipalidades a las que esperamos prontamente llegar, pero ya es una plataforma que tiene un gran arraigo en el territorio, que está muy apropiada en los equipos de las municipalidades, y que de hecho ahora ya ha superado esta primera etapa de expansión de avance en comunas, en el número de comunas. El ejercicio que se está haciendo ahora es poder avanzar en nuevos equipos dentro de los territorios donde ya estamos, ¿ya? Este esfuerzo también, considerando GCL como una plataforma quizá como más estructural en este esfuerzo de generar esta cara de ventanilla única funcionaria, es la que precisamente se integra con las otras herramientas de gestión. Así una persona que trabaja en el municipio de Arica, por ejemplo, utiliza la plataforma GCL para poder acceder a información social. También está utilizando ahora esta herramienta para poder acceder a otras herramientas que ya tenía disponibles. Y aquí hay otros aspectos que son relevantes, que obviamente tienen que ver con hacer que estos dos proyectos, estas dos caras del proyecto Ventanilla Única conversen, y tiene que ver con la generación de una etapa como de codiseño, que en el fondo busca que las funcionalidades, la estética y la usabilidad que tiene la plataforma vayan de la mano, a la vez que todos estos cambios, que también en algunos casos ha requerido modificaciones en las otras plataformas de gestión, que a veces son bien internas en el ministerio, también se vayan actualizando, se vaya prototipando algunos cambios, se vayan testeando los ajustes y de alguna manera se vaya validando esos avances. En particular, algo que nos gustaría destacar, y aquí Marcela va a profundizar un poco más, como yo les mencionaba hace un momento, si bien hemos logrado ya llegar casi a todas las comunas de nuestro país, acá en Chile, el desafío nuevo ahora de este trabajo territorial, de este trabajo local, tiene que ver no solamente con llegar a todas las comunas, sino que también con empezar a ampliar los equipos de trabajo territoriales con los que estamos trabajando. Y ahí un esfuerzo bien interesante ha sido poder integrar esta dimensión más social, o de datos sociales y más social, en los trabajos, en conjunto con los equipos de salud, en particular con los de atención primaria. Y ese proyecto o esa línea de trabajo es la que nosotros hemos llamado GCL Salud, que comenzó con un piloto de 13 comunas, pero que también, como les comentó el titular Romy en la mañana, hoy día está llegando a 53 comunas en el país, y estamos pensando ya en avanzar en unas próximas comunas unas nuevas municipalidades durante este año. Y ahí Marcela nos puede contar un poco más de cómo ha sido la historia de este avance. Buenas tardes. Devolviéndome en el tiempo un poco para que conozcan por qué se creó GCL primero, nos pasaban varias cosas en los municipios de Chile. Pasaba que teníamos denominadores comunes donde todos los municipios de Chile tenían un departamento social y todos tenían una unidad de registro social de hogares, que es nuestro instrumento de focalización, y una unidad de subsidios donde se tramitan bonos, pensiones, etcétera, ¿sí? Sin embargo, la atención en aquellos municipios era bastante diferente una de otras, y nos pasaba algo que
implicaba que las personas, cuando íbamos a solicitar algún apoyo a ese municipio, transitábamos por distintas oficinas, primero porque no sabíamos por dónde entrar, no teníamos bien indicado por dónde entrar, y cuando ya entrábamos, nos fragmentaban a un nivel en que pasábamos por 5 oficinas, ¿no? Eso hacía que en un promedio tuviéramos una respuesta de 5 semanas para una solicitud que todos los seres humanos hacemos en una situación probablemente difícil o de urgencia, ¿sí? Y entendimos que había que hacer algo al respecto, ordenar ese trabajo, mejorarlo para que ese tiempo disminuyera. ¿Qué nos pasaba también? Que los equipos estaban tan fragmentados dentro de los mismos municipios que no conversaban entre ellos. Entonces era más fácil ver solo mi parcela y enviar a la persona a la oficina del frente porque no me hacía cargo del problema completo, sino de lo que a mí me afectaba, ¿no? Yo entregaba algo en particular y era eso solamente de lo que yo me preocupaba y no miraba a la persona integralmente porque además no contaba con la información necesaria para aquello. Luego, cuando ya pasaron los años y GCL se fue instalando en todos los municipios, nace esta idea de GCL Salud, por una razón muy parecida a la que les cuento. Aunque habíamos mejorado en el ámbito municipal, en el ámbito social y habíamos logrado ponernos de acuerdo, etcétera, no teníamos ninguna información de temas de salud respecto de las personas. A veces atendíamos personas que estaban con un problema de salud y no lo sabíamos, porque las personas no contamos nuestras historias en el ámbito de la salud cuando vamos a una atención social, ni al revés, ni contamos nuestros temas sociales cuando vamos a una atención médica. Entonces no había una conversación ahí, ¿sí? Y por el otro lado, desde la otra vereda, en los establecimientos de APS de salud, los profesionales no contaban con ninguna información de las determinantes sociales de las personas, cuestión que es súper importante. Importante al nivel de que puedo cometer el error en suscribir un medicamento, un tratamiento, porque no conozco las condiciones en las que vive esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? La informalidad. En los territorios, los compañeros y compañeras tenían grupos de WhatsApp masivos donde circulaban los root personales de las personas porque era un método que tenían para poder conseguir información. Entonces era, hoy ¿sabes que estoy aquí con la señora Juana? ¿Alguien la conoce? Sí, yo la atendí una vez, etcétera, ¿sí? Que nos ha permitido GCL Salud con el tiempo, ya estamos en 53 comunas, esperamos crecer en 30 o 29 más el próximo año, es que, por un lado, los funcionarios de salud tienen acceso a esa información que antes no tenían, que no veían nada, se quedaban solo con el relato de las personas. Tienen hoy día una foto mucho más inmediata que te permite además darle un sentido a esa atención, ¿no? Si yo soy una persona cuidadora, que estoy con algunas problemáticas sociales y veo eso antes de que la persona entre a mi box, yo tengo una disposición distinta a esa atención, ¿sí? Cuando yo sé que la señora María tiene 3 personas esperando en casa que requieren cuidado, yo probablemente acelero esa atención. La atiendo antes. Tomo decisiones al respecto del trato una vez que puedo ver esa información, ¿no? Entonces, por un lado mejoramos esa atención individual, la optimizamos, la hacemos más ágil, pero más digna también de cara a las personas. No tengo que contar mi historia 10 veces, ¿sí? Porque la historia está ahí, la foto está ahí de mi situación, ¿sí? Pero lo más valioso para nosotros es que los territorios empiezan a cerrar una manera de ver la misma información, ver la misma foto de esa persona, y pueden ponerse de acuerdo para apoyarla. Las derivaciones que antes existían, en realidad nosotros en Chile le llamamos peloteo, que es como tirarse la pelota unos a otros, pero va pasando de una posta a la otra, pero no nos integramos para apoyar a esa persona, se la vamos pasando de uno en uno, ¿no? Acá han tenido la posibilidad, y lo bonito de esto es que mañana lo van a poder ver en el terreno, sin que nosotros se lo contemos, de que como equipos territoriales, independientemente de la vereda en la que trabajen,
tienen la posibilidad de unirse y de trabajar en conjunto para apoyar a esas personas. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado el avance de GCL Salud, que nos ha permitido que más personas tengan acceso a información que requieren para hacer su trabajo individual, pero lo más valioso es que las personas tengan acceso a información que les permita trabajar en red y en conjunto. Eso ha sido para nosotros lo más importante. Vamos a hablar en un momento más de lo que adelantó Romy en la mañana respecto del trámite de acreditación de discapacidad, que era muy engorroso antes. Y ahí se nos suman otros actores territoriales que van conformando un equipo de trabajo territorial donde unimos al mundo social, al mundo de la salud y al mundo de la discapacidad o de la inclusión, que les toca trabajar juntos para poder sacar esta tarea adelante. Eso es un poco nuestra historia. Gracias, Marcela. Bueno, pero antes de entrar a ese trámite, lo que nos interesa es poder contarles y mostrarles sobre todo, aunque sea un poco más chico, cómo funciona esta plataforma gestión social local, en qué elementos tiene, cómo funciona y cómo se integra en el fondo en esta lógica de trabajo territorial. Entonces, brevemente, una pequeña mirada. Bueno, en la mañana nos preguntaban, salió esta pregunta sobre cómo se accedía a este sistema. Efectivamente, como se comentó en la mañana, creo que fue Romy o Verónica, yo puedo acceder con las claves del ministerio, en el caso mío, por ejemplo, pero también los funcionarios municipales tienen sus accesos y estamos migrando hacia la utilización de la clave única, que es este sistema de acceso que es unipersonal acá en nuestro país. Una vez ya que ya accedí, esta es una vista que apareció este año, que es el home de la ventanilla única social. Esta es la vista para funcionarios, donde yo tengo este pequeño header o esta pequeña bienvenida. Ahora sí. Este pequeño header, esta pequeña bienvenida. Después abajo tengo un box donde yo puedo hacer una consulta de un RON, que es nuestro ID nacional. Y a la derecha yo puedo acceder a distintas plataformas del ministerio que tengo habilitadas como usuario. O sea, yo desde acá puedo hacer esta consulta de datos de una persona determinada, que en teoría, en general, estoy atendiendo, que de hecho eso es lo que me consulta acá al preguntar el tipo de atención. O puedo acceder a plataformas de gestión de algunos de los programas de los cuales yo participe, si es que tengo acceso de ellos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver que tengo acceso a la plataforma Red Local de Apoyo y Cuidados, que está asociado a Chile Cuida, al programa Familia y a la plataforma Subsidios, que está asociado a la entrega de algunas prestaciones monetarias que ocurren en el marco del sistema de seguridad y oportunidades que aborda principalmente pobreza en nuestro país. Entonces, una vez que yo... y justo abajo de esta sección yo tengo algunos otros bloques que tienen que ver con la entrega de información, calendario de postulaciones, por ejemplo, que puedo tener habilitado, y también como un pequeño panel o dashboard de datos, información que está asociada a los procesos, a los casos que yo estoy atendiendo, cuáles están en proceso, cuáles están cerradas. Después de que yo consulto un RUN, esta es como nosotros le llamamos screening social. Es la vista de información que yo puedo acceder de esta persona, que como comentaba Verónica en la mañana, es poner en una primera plana muchos datos sociales que nosotros administramos como ministerio y que permiten contextualizar a este funcionario o funcionaria que está haciendo la consulta respecto de la situación como más social que en el fondo tiene esta persona. Ya, aquí yo puedo ver datos básicos que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, el RUN, nacimiento, sexo, nacionalidad, algunos datos de información de contacto, el tramo del registro social de hogares, por ejemplo, que es nuestra calificación socioeconómica del país, y tengo algunas secciones que son las que están más abajo, que creo que no se alcanzan a leer, pero que en el fondo tienen que ver con si es que recibe o no prestaciones monetarias, si es que participa en programas sociales, si es que tiene algunos beneficios potenciales, etc. ¿Ya?
Lo que viene justo abajo de esto es esta mirada ya más en detalle por los integrantes de este hogar, donde también puedo ver un poco más de información que trata sobre cada una de estas personas. Y aquí nos van a tener que perdonar las siglas, bueno, igual en la pantalla no se ve tanto, pero en el fondo cada una de estas cajitas que se ve hacia la derecha tiene que ver con la participación de esta persona en determinados programas, entregas de beneficios, recepción de algunos subsidios o bonos, por ejemplo, que, como les decía hace un momento, me permiten a mí tener un mayor contexto de cuáles son las ayudas que recibe por persona, pero en el fondo que recibe este hogar. Y así, cuando yo voy tiqueando en el fondo estas cajitas que están pintadas, yo puedo ver el detalle de cuál es la participación de esta persona en este programa social, por ejemplo. Ya lo puedo ver por persona o por hogar. Y en específico, por ejemplo, algo que es relevante para lo que vamos a ver después, o sea, ahora justo después, si la persona, por ejemplo, posee un registro, está en el registro, perdón, nacional de la discapacidad. ¿Ya? Y que aquí yo puedo ver como cuál es su nivel de discapacidad, si presenta movilidad reducida, si su discapacidad es permanente, por ejemplo, la fecha en la que ingresó esta acreditación, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Y en el fondo toda esta dimensión más social de la data que tenemos como Estado es ponerla a disposición de la persona que en el fondo está atendiendo en el territorio para poder apoyar o mejorar su atención. Y muchas veces también, como comentaba Marcela, evitar a veces esta consulta de entrega de información o entrega de registros por parte de la misma persona. ¿Ya? Marcela, no sé si aquí tú quieres como agregar algo respecto del uso que le da los equipos de salud, por ejemplo, a esta vista más social de los datos. Sí, además de ver datos administrativos, que es algo muy valioso, los registros que se hagan, por ejemplo, en un municipio, es decir, la entrega de beneficios sociales, la visita que realizó alguien a alguna de las oficinas municipales queda registrada, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo estar en el establecimiento de APS y ver que una persona que a lo mejor no ha aparecido por aquí hace mucho tiempo, estuvo por allá hace no tanto tiempo, ¿no? El valor de eso es que hoy día en esos equipos que logran trabajar juntos, probablemente se avisan que esa persona que no apareció por esta vereda hace mucho tiempo apareció por la otra, ¿no? Y la puedo acercar a la otra vereda, ¿sí? Puedo ver si se le entregó algún beneficio social, por ejemplo, y si yo estaba pensando en alguna derivación, sé cosas con las que he conversado con mis compañeros del otro mundo que tienen que ver con, bueno, en este municipio nosotros entregamos dos beneficios de este tipo, por ejemplo, al año. Si yo veo eso, ya sé que esa derivación no la puedo hacer hasta que se cumpla un plazo, por ejemplo. ¿Qué pasaba antes? Que había mucha derivación que quedaba dando vuelta porque yo derivaba cosas que no correspondían, beneficios que no se entregaban en ese municipio, o no cumplía con los plazos o quedaban en un lugar donde nadie las tomaba, ¿no? Hoy día hay un ordenamiento de eso, sé quién me recibe y recibo una respuesta, por ejemplo. Pero además tengo el registro de esas atenciones. Del otro lado, por ejemplo, si estoy en el mundo social y veo alertas sociosanitarias, puedo orientar a una persona y sugerirle, por ejemplo, que se acerque a su establecimiento de salud porque está en una situación de fragilidad que requiere, es invierno, tiene una vacuna pendiente, tiene más de 65 años, sería bueno que usted se acerque. Lo que pasa es que cada vez que voy no me atienden, bueno, pero como nosotros tenemos un trabajo colectivo en esta comuna, le cuento que yo la voy a dejar derivada, entonces usted puede acercarse el próximo miércoles a las 10 de la mañana y le van a poner su vacuna. ¿Sí? Hay información que yo no la utilizo tanto para mi trabajo, pero que me permite colaborarle al otro, y hay información que el otro me provee para poder yo hacer mejor mi trabajo. Gracias, Marcela. Bueno, y justo ahora vamos a entrar en terreno de lo que tiene que ver con el trámite de acreditación de discapacidad acá en Chile, que precisamente es un trámite que pasa por varios sectores, o sea, como es multisectorial, entonces
Precisamente ahí donde se instala esta ventanilla única, gestión social local, como una herramienta que permite, facilita y apoya la gestión de este trámite. Entonces, en esta vista, en el fondo, como funciona este nuevo trámite hoy día, es que la gente hoy día, en este piloto que estamos desarrollando en conjunto con el COMPIN, es que el funcionario municipal, en la medida que este trámite está habilitado para ello en su comuna, cuando yo veo esta ficha, donde yo veo los datos básicos de un determinado hogar, de una determinada persona, yo puedo crearle el expediente que está asociado a la creación de su Registro Nacional de Discapacidad, y eso es lo que se ve aquí marcado en rojo, ¿ya? La gracia, esto no existía antes, si bien el trámite, como comentaba Romy en la mañana, era un trámite que ya existía en su versión digital. La gracia de ahora es que este es un proceso que está mucho más acompañado y que, si bien la plataforma juega un rol relevante en términos como de la digitalización, de poder centralizar la información, de interoperar los datos, también hay un trabajo muy importante en la coordinación de los equipos y en la generación de ciertos acuerdos para entender cómo ese trámite se tiene que mover internamente dentro del territorio. Y esto se traduce finalmente en que la gente, las personas en el fondo, son acompañadas en un proceso donde tiene que cumplir con estos 3 requisitos, estos 3 informes que mencionábamos en la mañana, que tienen que ver con el informe social de redes y apoyo, el informe biomédico funcional y el instrumento de valoración de desempeño en comunidad, que nosotros le llamamos IVADE, que estos 3 instrumentos que tienen que evaluarse, muchas veces no en el mismo lugar, de hecho en general no en el mismo lugar, pueda desarrollarse de manera acompañada por los equipos municipales y por los equipos de salud del territorio, para que finalmente esto después vaya a la COMPIN, que es la institución que evalúa y acredita en el fondo el nivel de discapacidad que pueda tener esta persona. Y es así como en el fondo todo este trámite, que en el fondo era muy realizado por las personas en el fondo como con los expedientes y las carpetas bajo la mano en la práctica, teniendo que conseguir cada uno de estos informes, ahora es acompañado en el fondo por los equipos territoriales, también por los equipos de salud sobre todo, y los equipos municipales, también haciendo partícipe a equipos que no necesariamente lo estaban, como las oficinas de discapacidad, que en algunos casos sí lo estaban y en otros casos no. Ahora son partícipes de este proceso y han logrado en la práctica hoy día reducir un trámite que se demoraba poco más de un año, y en algunos casos más dramáticos, mucho más tiempo que eso. Hoy día estamos viendo resultados, que todavía estamos en una fase de piloto, evaluando y mejorando este proceso a cerca de 3 meses, y que podría mejorar aún más el tiempo, lo cual para nosotros ha sido como muy satisfactorio, inspirador como equipo. Entonces, la idea de nosotros ahora es quizá mostrarles un caso más concreto de cómo funciona esto en la aplicación, pero quizá antes de ello, no sé si damos un pequeño espacio para consultas y dudas, para quizá después ponerla en contexto mismo, viendo la aplicación o la plataforma misma. ¿Qué tal? Sí, con esa parte, en la mañana también mencionaban que ustedes no podían obligar a las comunas a utilizar esta plataforma, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va más por el lado de cómo se ha pensado o qué estrategias se han pensado para mitigar estos casos. Digamos, ¿se habrá pensado en algún momento en exponer algún tipo de API para que si en estos municipios o comunas ya tuvieran algún desarrollo, pudieran ellos incorporar esta información? ¿O qué tipo de estrategias se han pensado con esta parte? Hasta ahora no ha sido necesario el establecer quizá una estrategia más desde la lógica de la obligación. Creo que al menos por el lado de la implementación de GCL, las comunas han sido bien receptivas con la utilización de la herramienta, de la plataforma y el modelo de gestión que está detrás, porque obviamente lo más concreto, lo más tangible siempre
es esta herramienta, esta plataforma, este software en el fondo, pero obviamente que hay un trabajo detrás. De hecho, ha sido muy solicitada. Más bien, yo diría que lo que ha limitado el poder avanzar más rápido en ello ha sido la capacitación de los operadores de la herramienta, el firmar, que lo mencionábamos en la mañana, acuerdos de confidencialidad para que la gente en el fondo haga uso responsable de esta información. Eso ha sido más bien como el embudo, el cuello de botella de todo este proceso. Como les decía, nos faltan en este momento 5 comunas que puedan entrar a la utilización completa de GCL, más allá de lo que aplica para este trámite y para GCL Salud. Y quizás ahí tiene más que ver con comunas o municipios que son más grandes y que tienen recursos propios para poder generar sus propias plataformas. Y ahí es donde se ha dado un poco esta conversación de generar herramientas o APIs que disponibilicen la información. De momento, por un tema de protección de datos y de seguridad de la información, más bien nos hemos inclinado por potenciar nuestra herramienta y porque en general las comunas, si bien tienen sus propias herramientas de gestión, más bien están abocadas a procesos propios y utilizan GCL para la lectura de datos sociales en un ambiente y en un contexto donde nosotros los podemos proteger y los podemos resguardar de mejor manera, más que entregándolos libremente, por decirlo de alguna manera. Así que en general nos ha funcionado mejor esa estrategia y también, para cerrar la respuesta, comentaría que creo que el aspecto de voluntariedad también ha ayudado a que la comuna tenga una predisposición distinta. O sea, que en el fondo defina contrapartes que estén más interesadas en participar, que las comunas estén más interesadas en participar en un proceso que comenzó el 2018 como piloto y que ya estamos entrando al 2026 casi con la totalidad de los municipios del país. También ha generado que las municipalidades que han tenido resultados, que han visto los buenos beneficios que esta herramienta entrega, se la puedan comunicar a otras y puedan generar este entusiasmo. Entonces yo creo que también nos ha permitido en esta lógica que comentaba Janet en la mañana, más bien como de gestión del cambio, allanar el camino para poder trabajar con los equipos y poder desarrollar de mejor manera las capacitaciones y las formaciones que están asociadas. Así que al menos en una primera instancia no ha sido tan necesaria esta lógica más obligatoria, por decirlo de alguna manera. No sé si hay alguna otra duda. Yo tengo una consulta. Perdón, ¿estás? ¿Sí? La plataforma, más que nada el ventanilla única, 2 cuestiones. ¿Ustedes desde ahí aplican o corren los criterios de elegibilidad de potenciales o solamente quien demanda una prestación? Entiendo que eso, obviamente, generalmente los programas para aplicar a una prestación o programa, obviamente la mayoría entiendo que se registran o tienen que estar en el registro social de hogares, pero mi pregunta es, cuando ya están en el registro social de hogares, desde ventanilla única, imaginemos que un ciudadano o ciudadana se acerca, tiene el programa o la prestación A, pero no tiene el B. ¿Ustedes activamente ahí, corren los criterios de elegibilidad desde ventanilla única o les aparece, más que nada por un tema de búsqueda activa, ¿no? Pensándolo, ¿es ante la demanda o ventanilla única también existe que vaya en búsqueda de la población? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Diría que es un mix, en el sentido de que GCL tiene hoy día una lógica de entregar información para una atención de una persona que yo ya tengo al frente. Okay. Si bien yo puedo hacerla remotamente, que es como lo que vamos a simular ahora, de hecho, la idea en realidad siempre es atendiendo a una persona y viendo cómo la data social que tiene, los beneficios que tiene para poder yo contextualizarme. Y en ese sentido quizás es una acción un poco más pasiva. Lo que sí está activo son ciertas alertas o ciertos avisos de cuando yo identifico, por ejemplo, hay ciertos subsidios que caducan cada cierto tiempo, no sé, por ejemplo, cada 2 años, 3 años, que son beneficios que se gestionan a nivel municipal y que a mí me aparece una alerta en el sistema de decir, ojo, que esta persona que está justo al frente tuyo, en 3 meses más, este beneficio va a expirar.
Entonces tú deberías iniciar este trámite y ahí aparece lo que mencionaba Marcela, respecto de que, claro, quizás yo no veo ese subsidio porque yo estoy en el equipo que ve el registro social de hogares, pero yo en la plataforma tengo la posibilidad de derivar el caso a el equipo que ve en el fondo subsidios, que de hecho se llama mesón subsidio coloquialmente dentro de la plataforma, y que puede ver esto. Y que en el fondo esa persona sí puede realizar esa gestión más activa de poder contactarlo. Ahí ese subsidio en particular, por ejemplo, podría no estar digitalizado y solicitarle más trámites, pero en el fondo ya hay una primera alerta de gestión que le permite tomar alguna acción. Y es más mixto porque en una evaluación más interna del equipo, yo creo que sí hace falta. La plataforma hoy día está muy orientada a este trabajo más uno a uno, por decirlo de alguna manera, a esta situación que yo les comentaba respecto de una atención que yo tengo al frente, y no tiene un panel o un dashboard que a mí me permita decir, en mi territorio tengo esta situación generalizada con estas personas donde yo debiese atender esta alerta sociosanitaria que quizás debiese generar algún plan de acompañamiento, de implementación de alguna medida en específico, o tengo ciertos subsidios que están por vencer y que yo debiese ir a abordarlas como más específicamente. Esta mirada un poco más amplia, yo diría que todavía es un desafío que debiésemos desarrollar como plataforma y en ese sentido todavía no es tan activa, sino que todavía está en el uno a uno. Bueno, no habiendo más dudas, denme un segundo para volver. Te hago otra consulta, pero me parece que respondes. Y también el tema de la actualización de la información del RSH, eso no se hace en la ventanilla única. Eso es directamente, ¿es así? ¿O se puede actualizar en la ventanilla única la información? Imaginemos que es uno a uno y están solicitando una prestación y obviamente la información no es la adecuada por todo lo que es verificación o complemento, todos los procesos que tiene el RSH. ¿La ventanilla única tiene la potestad de actualizar o de tomar esa nueva información o hace la derivación en el RSH y ahí el funcionario de RSH actualiza? No sé si me hice entender. Yo creo que, bueno, han sido buenas preguntas. Yo creo que efectivamente también es uno de los desafíos que tenemos. Nosotros en la plataforma podemos registrar algún nivel de información, que era como lo que mencionaba Marcela respecto de las atenciones. Uno puede observar ciertos comentarios. Las derivaciones también van dejando como un cierto contexto de lo que va ocurriendo con esa persona, pero actualizaciones más puntuales de registros administrativos, eso hoy día no existen. Más bien lo que yo puedo hacer ahí es derivar hacia el equipo que ve, por ejemplo, el registro social, el RCH, el registro social de hogares, para que se active en el fondo ese procedimiento de actualización con las etapas que en el fondo tiene. Quizá en una situación un poco más mixta o como más incipiente, y que de hecho para nosotros como ministerio yo creo que ha sido un desafío, tiene que ver con datos de contactabilidad. Ahí sí tengo la posibilidad de ir guardando información de contactabilidad, direcciones, teléfonos, correos, además de los datos administrativos que yo tengo, que pueden provenir de distintas fuentes. Y eso nosotros las podemos utilizar, además de utilizar la dirección como oficial que yo tengo, en algunos casos, para otras cosas, por ejemplo, para entrega de beneficios o notificaciones, yo también puedo utilizar esta información secundaria que recopilo a través de esta información. Pero yo diría que es algo más incipiente, al menos en lo que tiene que ver con GSL, y es algo que ha sido parte como de las conversaciones que hemos tenido dentro del ministerio. Sí, perdón. Pero alcancé a escuchar parte de la pregunta. Lo que pasa es que si pensamos en municipios que son muy grandes y que tienen muy segregadas los equipos de trabajo, efectivamente nos va a pasar que no vamos a alcanzar a levantar toda la información y tal vez vamos a hacer una derivación en GSL y decir al equipo de RSH, colega, la señora necesita que le actualice tal información. Pero en municipios más chicos o que tienen otra forma de trabajo,
capaz que el funcionario que está administrando GCL también es el mismo que administra el Registro Social de Hogares. Entonces, en la misma ventanilla, en la caluguita del RCH, se va a ir allá y va a tomar la solicitud y va a hacer inmediatamente el levantamiento de la solicitud que corresponde, ya sea de actualización de datos de autorreporte o administrativos, complementos, rectificaciones, lo que sea, y va a gestionar de inmediato. Entonces, más bien va a depender de las características del municipio, si es grande, si es chico, si el funcionario usa o cumple más de un rol. Ujú. No sé si queda alguna otra duda antes de mostrar. Adelante. Una pregunta, me queda la duda. A partir de que ustedes han desarrollado toda esta plataforma, entiendo que esto está ligado al gobierno, es decir, políticas públicas. Si yo tengo, digamos, un censo, vamos a llamarle así, en discapacidad, y aplica un bono, a partir de ello se hacen los cálculos financieros y es más fácil la dispersión del recurso porque tiene respaldo. No es uno a uno, lo puede tomar de la plataforma. O sea, el gobierno tiene acceso a toda esa información a partir de un informe que ustedes detallan. Sí, o sea, yo diría en particular, nosotros somos un ministerio especial en ese sentido, porque por un lado tenemos este mandato por el lado de la Subsecretaría de Evaluación Social de centralizar, administrar información del Estado, o que está disponible en distintas reparticiones del Estado y nos permite hacer ciertas evaluaciones como de este tipo. Y por el otro lado tenemos también las subsecretarías de Niñez y de Servicios Sociales que también implementan programas. Entonces, no estoy tan seguro de que es algo que sea tan directo con otros ministerios sin intermediar por nosotros mismos, porque tenemos la fuente, el origen de esos datos. Y en eso, y como en consideración de eso, sí diría que hay ciertos programas donde se ha ido avanzando en pos de facilitar la entrega de ciertos beneficios, la utilización, que era lo que mencionábamos en la mañana, la utilización de registros administrativos para la entrega de, por ejemplo, algunos bonos. En particular, y lo comento porque a mí me toca parte de la gestión de ese subsidio, en Chile existe el subsidio familiar, que es un bono que se entrega a las familias del 40% más vulnerable del país por ciertas causales que tienen que ver con tener hijos, hijas, y también hay una causal que se le activa a la madre, pero en el fondo es un beneficio que llega por, en el fondo, estar constituido como familia, si yo lo quisiera decir muy en simple. Y si bien hace unos años atrás ese trámite se realizaba en las municipalidades, de hecho en plataformas que también estaban puestas a disposición por nuestro ministerio, y de hecho todavía ocurre, a partir hace 2 años, 2 años y medio, 2 años, no 2 años exactos de hecho. Hace 2 años se implementó una modalidad automática de este subsidio, se llamaba Subsidio Único Familiar, por eso nosotros le llamamos SUF, por si menciono la sigla, este SUF automático, que lo que hace es ir a revisar los registros administrativos, ver si se cumplen estos requisitos que se sustentan en esta idea de hogares en verdad el SUF es del 60% más vulnerable, pero el automático está activo para el 40% más vulnerable, con niños, niñas y adolescentes que tienen que cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, de asistencia a clases y de controles médicos. Y todos esos registros administrativos hoy día los revisamos internamente, los revisa la Subsecretaría de Evaluación Social, y después nosotros somos los encargados de conceder y entregar ese beneficio, que se activa de manera automática y nosotros notificamos en el fondo a los hogares de que va a comenzar a recibir ese beneficio. Y eso ocurre todos los meses, con el propósito de, en el fondo, de que la gente no tenga que realizar ese trámite para el cual en el fondo está habilitado. Y también para alivianar, bien digo, la gestión que se realiza en los municipios, porque ahí ese era un buen ejemplo, como les comentábamos, de un beneficio que la familia tenía que ir al municipio, presentar los papeles, entregar los certificados de asistencia escolar, entregar los certificados cada cierto tiempo de controles médicos de los niños o niñas que pertenecían a ese hogar. Y en el fondo todo eso hoy día el Estado lo tiene por distintas fuentes y yo lo podía acreditar administrativamente. Entonces,
Ese es un ejemplo donde lo que usted nos menciona ocurre, ¿no? Y probablemente que el que yo personalmente tengo más a mano, pero en el fondo yo diría que es una nueva generación de políticas públicas que ha ido comenzando a aparecer en la medida de que nace esta interoperabilidad, esta capacidad de poder compartirnos la información, de poder analizarlo de manera conjunta y de poder ponerla a disposición del diseño de nuevas políticas, que no está exento de dificultades y de desafíos, obviamente, pero en el fondo, en la suma y resta, obviamente, porque hay un proceso de gestión importante detrás, creo que ha sido tremendamente beneficioso para la población de nuestro país, en particular, por ejemplo, con este beneficio que es el subsidio familiar automático. No sé si respondo tu pregunta porque fue como bien concreta mi... Sí, un poquito tenía que ver porque en el seguimiento, en política social de este tipo, sobre todo en población muy importante, de varios millones, suele darse que la movilidad o suele darse que sale de ese rubro y si no se detecta sigue percibiendo un subsidio. Pongo un ejemplo, en México sucedió con el antiguo programa Prospera, desde que inició como Coplamar, se les daba un subsidio. Ese subsidio tenía que ver con la pobreza, pero tenían que acudir a consulta, etc. Cuando desaparece el subsidio, se cayó la consulta. Sí, el incentivo de la consulta no era en sí mismo la búsqueda de mi salud, era el financiero. Puede darse al revés, que de pronto esa población deje de necesitarlo porque asciende en el ingreso, etcétera, y sigue percibiendo el beneficio. Entonces entiendo que hay como un monitoreo cada año, cada 6 meses, como lo determina el gobierno, que permite ir estabilizando esto. Si no, se vuelve impagable. Sí, bueno, nuestros programas sociales están constantemente evaluados acá en Chile. Hay un proceso que de hecho está ocurriendo ahora en enero, que nos tiene a todos los equipos ministeriales entregando información de este tipo. En el fondo tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos que declaran los programas, con ciertos indicadores que están asociados, muchos de ellos que están relacionados con indicadores de gestión. Entonces, en general hay un monitoreo permanente, en particular los que tienen que ver con la utilización de data social y en particular los que están más cerca de nosotros, pensando en el ministerio. Yo diría que hay una revisión bien acuciosa del cumplimiento de estos antecedentes. Y a eso se le suma que también hay otros instrumentos de control y revisión legal sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de beneficios, con la participación de programas. Muchos de estos beneficios que nosotros le estamos mencionando y que se centralizan acá en la plataforma tienen requisitos. O sea, la participación de programas muchas veces tiene asociado el seguimiento de participación en atenciones específicas, en programas de acompañamiento puntuales que tienen que cumplir una cierta regularidad, y eso está asociado a las plataformas de gestión de esos programas que son los mismos que se integran acá. Entonces, por eso es relevante, porque no solamente a veces nosotros estamos viendo acá una ficha como más social o más general para poder contextualizar información, pero la data que nosotros administramos como ministerio es bien valiosa y es muy potente y es muy rica en ese sentido para poder dar seguimiento a casos más particulares. Y probablemente el desafío que hoy día nosotros creemos, obviamente viene de cerca porque estamos presentando nuestras propias herramientas, pero creemos que hay un tremendo avance al poder colocar esto a disposición de los equipos municipales, pero sigue siendo todavía un planteamiento más bien como de entrega y de visualización de información, pero probablemente, y apareció en la conversación a propósito de, Janet lo comentaba, a propósito de la inteligencia artificial, probablemente todavía hay un tremendo espacio para poder generar ciertas alertas o identificar ciertas cosas o mejorar ciertos procesos que nos permitan sacar más provecho o más valor de toda esta data. Yo tengo la impresión de que nuestro país en general es un país que ha adquirido cierta experiencia en el tiempo y se ha ido haciendo conocido porque somos buenos recolectores de información. Tenemos harta data social en muchos sectores de nuestro país, pero no la utilizamos tanto. Y probablemente ese es el desafío al menos que nos viene
en adelante en los próximos años, poder sacar más provecho de ello. O sea, tenemos tremendas fuentes de información en salud, en educación, y probablemente el desafío está en generar ciertas alertas que nos permitan mejorar no solamente el diseño de programas sociales, sino que también a veces ciertas intervenciones que pudiesen ser más puntuales. Bueno, nosotros les queríamos mostrar ahora, no va a ser tan distinto de lo que les comentábamos hace un momento, pero en el fondo tiene que ver con una vista quizá como más concreta de cómo funciona la plataforma. Como nosotros les mencionábamos, solamente para que lo vean, esta es la etapa donde yo me logueo a los sistemas del ministerio. De hecho, quizá puedo tratar de ingresar con la clave única para que lo vean. ¿Funciona en Cuba? Me acaba de quedar la duda. No sé si funciona en Cuba. Bueno, pero esta es la vista de... Este es un ambiente de prueba, así que no tiene todas las funcionalidades activas. Pero esta es la clave única que nosotros les habíamos mencionado durante el día, que tiene que ver con este acceso que funciona para mí en tanto yo soy ciudadano de este país, para postular a beneficios, para hacer trámites, pero también en este caso, en mi calidad de funcionario del ministerio, para poder entrar a este sistema. Entonces, como les contaba, este es el acceso a GCL, a la ventanilla única social GCL, y lo que vamos a hacer es una consulta de un run de prueba que nosotros tenemos. En el fondo, esto es lo que le estábamos contando que ocurría. Aquí me va a hacer una consulta adicional, porque en el fondo yo estoy localizado, bueno, ese tipo de detalles no los comenté delante, pero en el fondo yo estoy ubicado aquí como si fuese un asistente o un trabajador social de la comuna de Los Espejos, que es una comuna del sur de Santiago, y estoy preguntando por una persona que en el fondo está localizada en otra comuna, algo que en teoría no debería ocurrir. A mí me permite por mi perfil hacerlo, pero en el fondo sí me pide que justifique en el fondo esta acción. Eso es lo que hace la plataforma. Entonces yo le voy a poner, esto como es un ambiente de prueba, le estoy colocando que esto es una prueba. Y en el fondo esta es la ficha social o en screening social que nosotros les comentábamos hace un momento, donde yo puedo ver toda esta información de prueba asociada a un hogar. Y en estas secciones donde yo puedo ir al expediente que tiene que ver, en el fondo lo que hace aquí el sistema, y esto también es la lógica de interoperar, es que si bien sigue teniendo la misma fachada, la misma visual de la ventanilla única social y de GCL, en el fondo me está llevando a otro sistema, que es la de calificación y certificación de discapacidad, que era el que le comentábamos, que en el fondo aquí ya hay un expediente que está creado para esta persona, con información de contacto y con la posibilidad de incorporar nueva información, como los informes complementarios, y que esto era lo que también les comentábamos en la mañana, con la posibilidad, bueno, aquí esto ya se ve todos como completos, pero en el fondo a través del ingreso de a esta aplicación, a esta plataforma, es donde yo puedo completar los formularios de informe social y redes de apoyo, el informe biomédico funcional y el IVADEC, que son 3 instrumentos que se utilizan para esta certificación. En el fondo, esta es la integración que nosotros les queríamos mostrar, que permite que las comunas que hoy día tienen GCL, donde este piloto, donde esta aplicación, esta plataforma para la acreditación de la discapacidad está activa, pueden acceder a atender a la persona que tienen enfrente, y así lo puede hacer, por ejemplo, un trabajador social en la oficina de discapacidad para generar algunos de estos informes, como también lo pueden hacer los equipos de salud en la atención primaria, usualmente para poder completar el formulario, el informe biomédico funcional. Y luego de que yo hago esto, en el fondo, una de las posibilidades que yo tengo es que, no se los mostramos con detalle en la presentación,
pero yo tengo la posibilidad de, dentro de este sistema, de ingresar a las derivaciones y en el fondo yo acá puedo definir que puedo enviar este caso, en el fondo, si yo estoy ubicado, por ejemplo, como soy asistente social, probablemente estoy en el municipio, podría derivar esto para la preparación de, no sé, por ejemplo, del completado del IVADEC en un centro asistencial de salud y en el fondo le va a llegar este caso a la atención primaria y desde ahí se podría motivar una acción que permita contactar a esta persona para poder agendar una hora y poder completar este informe, así hasta que se llenan los 3 informes y después se envían a evaluación de la COMPIN. Eso como en líneas gruesas. Yo no sé si ahí quizá Marcela quiere agregar algo de este proceso o no. Bueno, esta es como la vista más práctica. Lo que mostrabas antes en lo del estado del trámite, también no solo te dicen cuál va, sino cuánto tiempo lleva en ese estado de trámite para que también la información pueda ser de pronto más completa de, mira, ¿es normal que lleves 2 semanas en esta parte, algo así? ¿O no alcancé a ver cuando estabas viendo después de esa parte que estás mostrando? Este es un caso ficticio. Sí, entendido, pero... Sí, pero porque si no habría ido muy rápido. Pero sí, en el fondo, en las etapas se va registrando las fechas en las que se va cumpliendo cada uno de los hitos. Los principales que están consignados acá tienen que ver con cuando se crea este expediente. Nosotros acá, ustedes vieron que yo hice clic en esta sección de GCL, que es ir al expediente. Aquí esta persona ficticia ya lo tiene, entonces me está llevando inmediatamente a esta vista. Cuando no lo tiene, me pregunta por esta misma información que se ve acá. Esto ahora se ve completo, pero en el fondo, cuando yo creo el expediente, va a buscar registros administrativos, los autocompleta, lo que ya tiene. No recuerdo exactamente, de hecho, ahora qué es lo que falta, pero debe faltar uno que otro campo. Se llena y yo creo el expediente y me deja, en el fondo, esta parte del informe como estas 3 secciones libres para completar, para chequear. No sé si tenemos un caso incompleto, como para poder ver quizá el informe. Pero en el fondo, ¿cómo? Aparecen las fechas, ¿no? Claro, aquí aparecen las fechas cuando ya está completo, pero cuando no están, cuando yo creo el expediente, aquí aparece como incompleto y puedo hacer clic y en el fondo ir a ese informe, que está digital. El único que todavía no está integrado es el último, y por eso de hecho tiene otro estatus, que lo está mirando como recepcionado. Este instrumento de valoración de desempeño en comunidad, que nosotros lo conocemos como IVADEC, tiene otro sistema aparte, que las personas que están acreditadas para completar o para evaluar, para realizar en el fondo esa evaluación, lo realizan con la persona y cada 1 hora en el fondo este sistema está chequeando si es que ese informe se recibió o no, y cuando ya lo chequea, toma este estado como recepcionado. Ahí hay una conversación respecto de si es mejor integrarlo a este sistema o se va a mantener en él, pero en el fondo nosotros estamos viendo aquí solamente esta parte de composición del expediente, pero también está integrado, y ahí vamos a ver si se los podemos mostrar, pero en el fondo lo que hay detrás de esto es también un formulario que permite a la persona que está ahí, aquí mismo, completar cada uno de estos informes y dejarlo completado y cliqueado y después poder derivarlo. Algo que estamos trabajando y quizá para complementar, no es algo que hayas consultado, pero yo creo que es un desafío que viene en esta etapa siguiente de este piloto, es poder entregarle a la comuna, y similar a la consulta respecto de una gestión más activa de los equipos territoriales, es poder entregarle datos o información, idealmente un panel, un dashboard que permita darle seguimiento a estos casos. O sea, evidentemente las realidades comunales son distintas, dependen de la cantidad de equipos que tienen para poder realizar en cada uno de estos informes. Pero es posible por territorio generar una noción de cuánto debiese demorarse cada uno de estos, y evidentemente yo podría monitorear si es que alguno está fuera de ciertos parámetros, obviamente, y activar alguna gestión de al menos en buen chileno yo diría se me está quedando pegado en alguna determinada etapa,
poder hacer alguna gestión para ver si está ocurriendo algo, si la persona desistió, si en realidad hay un intento de contactar a una persona y no está acudiendo, por ejemplo. En el fondo, tomar acciones que fuesen distintas y que pudiesen agilizar el trámite. Por eso al inicio mencionaba de que si bien el trámite ya estaba digitalizado, esta es una etapa distinta porque obviamente que hay nuevas automatizaciones, hay una mayor interoperabilidad de los datos, pero también la componente de tejido local, de poder conformar los equipos y de establecer ciertos acuerdos de trabajo es fundamental para poder, y la capacidad de los equipos de poder decir, bueno, este monitoreo de los casos de la región va a quedar localizado en esta oficina, en esta unidad de la municipalidad y va a quedar con estas contrapartes en las otras oficinas de la municipalidad o de los equipos de salud para poder establecer cierto contacto y hacer las consultas que sean necesarias cuando ciertos casos están quedando pendientes sin completar. Sí, para complementar a Matías, en GCL tenemos la lógica de ocupar representantes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En los mundos municipales, donde está instalado GCL, tenemos una persona que se encarga de GCL dentro de su municipio y que es quien se contacta directamente con nosotros, ¿sí? Tenemos ahí una alianza estratégica. Cuando se instala GCL Salud, también tenemos en ese departamento de salud una persona. Por lo tanto, cuando eso ya está realizado, esas dos personas hacen una dupla territorial de gestión de casos, por decirlo de alguna manera. Mañana van a poder conocer todo eso, pero para efectos de este trámite también y para todo lo que pasa por GCL Salud, en los establecimientos de salud, nosotros tenemos una figura estratégica que se llama enlace, que es un profesional que se designa para que sea el representante de su establecimiento de salud en mesas, etcétera, etcétera, en la conversación territorial, digamos, pero además es quien se encarga de la gestión de casos dentro de ese establecimiento a través de GCL. ¿Ya? Esa figura es la que recibe todas las derivaciones que vengan del exterior al establecimiento y es el encargado de sacar todas las derivaciones hacia el exterior. ¿Por qué? Porque los mundos municipales o los departamentos municipales son uno, siempre son uno, ¿sí? Y nosotros tenemos comunas que pueden tener 12 establecimientos de salud. Cuando pensábamos en que 12 se tenían que contactar con uno, o todos los profesionales de 12 establecimientos contactarse con un solo departamento social, se nos provocaba un nudo. Entonces, al tener estos representantes o estas personas que hacen de filtro, la red es mucho más ordenada de organizar, ¿sí? Mañana van a poder conocer, cuando vayan en la tarde al CESFAM, van a conocer ese enlace, que además en este trámite es quien persigue al médico para que haga el biomédico porque se le va a cumplir el plazo, es quien se encarga de recibir el caso y de ir monitoreando que esos plazos se vayan cumpliendo y es un poco el que va mirando la traza en GCL, porque por algo el trámite está dentro de GCL, lo podríamos haber dejado fuera, pero está dentro de GCL para poder tener una trazabilidad de lo que ha ido sucediendo con esa persona. ¿Se entiende? Esa es la persona que se encarga un poco de monitorear el caso o este tipo de casos en cada uno de los establecimientos y tenemos uno estratégico también que no lo teníamos pensado, pero para efectos de este piloto, en la unidad de discapacidad municipal también hay una persona que la van a conocer mañana también, que hace un poco el mismo rol, pero desde su vereda. No sé si les queda alguna otra consulta. Sí, por ahí algo muy cualitativo, pero cuando lo implementaron en el piloto, más allá de la plataforma, no sé qué perfiles eran las personas o profesionales que tomaban estas tareas. Generalmente en la experiencia por ahí tienen una lógica más de informe social y no tanto de registro de datos estructurados, ¿no? O por lo menos en la experiencia que yo tengo. Y generalmente eso es como un cambio bastante desafiante. Entonces ahí en esa instauración del piloto, de su experiencia, ¿cuáles fueron los desafíos o oportunidades que ustedes encontraron para que ese cambio cultural pueda ser, ¿no? Como para poder identificar, por acá en Chile no pasa,
de donde vengo, generalmente hay ciertos profesionales que son bastante reticentes a tener datos estructurados y bueno, ¿no? Entonces ahí por ahí la experiencia de ustedes, ¿qué incentivos, ¿no? ¿Qué esquema de incentivos o por ponerle un nombre, no sé, nos pueden contar, no sé? Bueno, efectivamente partió siendo un mundo más de trabajadores sociales, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, no lo quería decir Claro, en el mundo directamente. social era más fácil, ¿no? En los municipios trabajan en la mayoría de ese tipo de profesionales, pero cuando entramos al ámbito de la salud, un director de un establecimiento APS, lo primero que nos pasaba era un listado solo con sus trabajadores sociales, ¿no? Era como... mañana lo van a conocer también, pero los establecimientos de salud tienen sectores, ¿ya? Y esos sectores tienen una cabeza de serie que es un jefe de sector. Y empezaron a encontrarle una utilidad a que ese jefe de sector primero, que no necesariamente era un trabajador social, la mayoría de las veces no lo es un profesional de salud en general, que administra su pequeño establecimiento, que está dentro de uno más grande, para efectos de la relación dentro del establecimiento, empezó a encontrarle un sentido a ocupar GCL, ¿sí? Y ahí fueron naciendo el interés natural de otro tipo de profesionales que fueron encontrando valor a acceder a información a la que no tenían acceso antes. Matrones, obstetras, ese tipo de cosas para los que ellos mismos nos explicaban que para sus atenciones era útil mirar una foto antes de las determinantes sociales de las personas, ¿no? Todavía tenemos el desafío con los médicos, porque Chile tiene un tema cultural con los médicos, donde el médico siempre es como una parcela distinta, es una persona que tiene menos tiempo, y había mucho prejuicio respecto de no lo van a ocupar porque no tienen tiempo para estar metiendo su clave y ellos no tienen tiempo. Y entendimos que había un mundo que estaba muy fragmentado dentro de los establecimientos donde este trabajador social no hablaba con el médico, ¿no? Hoy día un poco los obligamos, esa es la verdad. Cuando les vamos a contar, hice el informe social, lo que me encontré en esta casa fue esto, esto y esto, doctor, entonces todas estas cosas le van a servir para el próximo martes, cuando usted atienda a esta persona y le haga el informe biomédico, es probable que esta información le sirva. Y han sido esos puntos de encuentro los que han permitido que vayamos avanzando. Todavía tenemos muchos desafíos, pero hay muchos médicos en la comuna que van a visitar mañana, van a encontrar ahí un tema. Hay muchos médicos que ya lo ocupan en la comuna de Los Espejos, hay comunas en las que han estado más resistentes. Porque, por ejemplo, la normativa de este trámite de acreditación de discapacidad siempre dijo que los informes biomédicos los podía realizar cualquier profesional de la salud, ¿ya? Y no sé, cosas que pasan en Chile, en algún momento quedó instaurado en el imaginario colectivo de que eran médicos las personas que hacían eso. Y nadie se atrevía a poner a un kinesiólogo a llenar ese informe porque era como algo terrible, y tuvimos que ir a mostrarle las normativas y decirles, esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay una barrera cultural que había que romper, y hoy día en las comunas que ya pasaron por el piloto, la comuna que tiene mejor rendimiento, que es la comuna de Peñaflor, que es una comuna como medio rural, avanzó más rápido porque rompió con esa barrera. Y la persona que hace el informe biomédico, que es cualquier profesional de la salud, también hace el IVADEC. Entonces ya pasa de hacer 3 atenciones a hacer 2. Entonces ahí tenemos una evidencia de que esa fórmula funciona mucho más que la que se fragmenta en 3. Pero vamos avanzando. Eso. Perdón, yo quiero complementar un poquito desde el punto de vista de la informática de esto, un poco el negocio de Jorge, el negocio mío, el negocio de los datos. Porque efectivamente para la construcción de esto también había que ser bien práctico. Es distinto una herramienta que es para servir el beneficio de los usuarios que una herramienta como este trámite en particular, que es un trámite que está normado, que sigue reglas
bien específicas establecidas en normas que no estamos cambiando, no cambiamos nada. Pero sí trabajando, por ejemplo, con profesionales del Ministerio de Salud, supongo que en su mayoría habrán sido doctores y doctoras en medicina, revisaron el trámite, los formularios y tuvieron que darse el tiempo de ver si efectivamente todo lo que estaba ahí efectivamente estaba en las normas o había cosas que estaban pidiéndose de más y que en realidad no se usaban. Si había cosas que se podían codificar y en realidad era mejor codificarlas en lugar de dejarlas como campos abiertos, de manera de eliminar los errores, porque parte de lo que había que hacer era aprovechar esta instancia, porque como comentaba el equipo, efectivamente existe un trámite digital, pero la digitalización anterior era más bien tragar PDF, que eran generados de cualquier forma, entonces en el fondo es el escaneo del documento que alguien generó de cualquier manera. Y era la oportunidad de tomar datos puntuales. Y para eso había que ver si efectivamente los datos que íbamos a levantar eran necesarios, si acaso no estaban disponibles en otra parte, que pudieran ser integrados al sistema por interoperabilidad. Y por lo tanto había que ser un poquito más exigentes. Entonces, sí, acá en la mesa también participaron en esas instancias profesionales de la área de la salud, además de los profesionales de las áreas sociales, revisaron los formularios y después nos sentamos con planillita en mano, atarjando este sí, este no, este sí, este no. Y cuando alguien se desordenaba mucho, venía una lideresa que andaba sentada por acá, que ustedes la vieron, diciendo, pero ese dato, ¿para qué lo necesitan? A ver, díganme dónde lo necesitan. Porque había que ser serios, o sea, de verdad había que ser súper serios si estamos pidiendo un dato, justificarlo, y si es solamente por deporte, mejor dejarlo fuera. Y yo tengo por ahí de recuerdo las planillitas llenas de comentarios y notas, este sí, porque no, este no, porque sí, no sé qué, y al final llegamos a estos formularios, que creo que por fin tenemos el formulario. Sí, ya. Eso, así que ya hay un punto en el cual de todas maneras había que hacer, para cosas como esta, cuando ya es un trámite específico, donde hay postulación y cosas concretas, claro, solamente el dictado libre no sirve. Hay partes donde sí tiene que haber un texto libre y después habrá una codificación, lo que sea, pero hay otras instancias en las cuales para reducir el error, maximizar la efectividad, tiene que estar codificadas las variables. Sí, bueno, esto es una muestra del informe biomédico y funcional. Como les comentaba, en líneas gruesas es un formulario. Hay un formulario que tiene campos de texto, campos de selección. No voy a entrar tan en detalle porque yo creo que no es el propósito en el fondo de esta instancia, pero en el fondo algo que existía en papel, que la gente solicitaba a un médico, de hecho era lo común, si bien está abierto para más profesionales de la salud. Y eso también yo creo que, como mencionaba Marcela, a propósito de querer a veces agilizar, bueno, o también Verónica, a propósito de querer agilizar o pulir quizá un proceso, muchas veces uno se encuentra con otras cosas que ayudan a mejorar el proceso mismo. En este caso había, al menos en varias de las comunas donde trabajamos, estaba esta idea de que este informe solo lo podían hacer los médicos, y eso ralentizaba mucho el proceso porque obviamente que la hora del médico o médica era una hora muy demandada, y logramos hacer también en el marco de este piloto de que esto se fuese abriendo hacia los otros profesionales, en algo que era mucho más cultural, más que algo normativo. Entonces, bueno, precisamente este informe lo puede realizar una persona, como les decía, puede acceder con su cuenta, entra al expediente de la persona, cliquea donde tiene que completar el formulario y empieza a llenar los datos mientras en el fondo lo está atendiendo. Y una vez que lo completa, que completa todas estas secciones que tiene que ver con todos estos elementos que estaban presentes en un documento que antes era físico, ahora queda acá registro en el sistema,
que obviamente por la digitalización tiene ciertos beneficios, pero también permite que cuando estén completos los 3 expedientes, o sea, los 3 informes, perdón, el expediente esté completo y se pueda enviar con todos los antecedentes necesarios a validación. Y eso también, como estábamos comentando delante, permitió revisar incluso este informe, precisar si es que algunas componentes eran necesarias o no, o definirlas de mejor manera, todo con el propósito de solicitar lo que realmente era necesario y de facilitar la realización del trámite. Entonces, algo que parte muy, o al menos en mi experiencia, como en esta lógica de, por un lado, digitalizar y por el otro lado, interoperar datos, también tiene una derivada o tiene un efecto bien importante muchas veces en mejorar ciertos instrumentos, en mejorar ciertas prácticas, en establecer ciertos procesos, mejorar ciertos procedimientos, que yo creo que también ha sido como dentro de este pilotaje, ha sido algo bien, bien valioso y una experiencia muy importante, pensando en lo que se viene, que ya es la etapa de escalabilidad de esto, porque obviamente nosotros le estamos contando acá como buenos resultados, como buenos avances, pero sigue siendo algo que se está aplicando incipientemente en 5 municipalidades de nuestro país, siendo que tenemos 345 municipios. Entonces, obviamente que hay un desafío mayor todavía respecto de cómo escalamos esto, de cómo preparamos el equipo, de cómo los acompañamos, y eso es algo que nos va a tener ocupados probablemente durante las próximas semanas. Ver cómo hacemos que esto llegue a lo largo de todo el territorio nacional en nuestro país. Así que... No, bueno. Al menos la idea, yo creo. La implementación yo creo que va a tomar más tiempo, pero al menos el diseño. Una duda, Matías. En la parte de sistemas, bueno, de hecho un par de dudas. Toda esta plataforma es, digamos, que un orquestador, entiendo así, de diferente información que tú consumes de otras aplicaciones, ¿no? Que te están haciendo llegar a través, me imagino, de web service o algún método, ¿no? Esta información que vive en esas plataformas, este formulario que ahorita vimos ya no regresa a esas plataformas, se queda en esta información. ¿Esta información se queda aquí, en esta plataforma? Sí. Ok, ya Sí. no sería de utilidad de regreso. Ahora, ¿cómo cuidamos esa experiencia de usuario, digamos, cuando desarrollamos plataformas? Buscamos que la experiencia de usuario sea buena, que funcione, que prácticamente sea rápida. Como usas servicios con otras aplicaciones o otras partes de terceros, ¿cómo garantizas que esa información siempre esté disponible? ¿Cómo cuidamos esa parte desde esta plataforma? ¿Cómo garantizamos que el servicio, cuando alguien le dé clic ahí, realmente tenga la respuesta que esperamos? ¿Hay alguna forma, algún mecanismo que cuida en esa parte para garantizar de alguna forma que la información esté ahí? ¿Estás pensando desde la continuidad operacional? Desde la experiencia de usuario y la continuidad operacional, no tanto ante una falla, sino, bueno, en el momento de que yo consumo esta plataforma, como utiliza datos de otras aplicaciones que no están, o bueno, no sé si están en el control de ustedes, igual y sí, y eso simplifica todo, pero si es de un tercero, de otra persona que administra esas plataformas, ¿cómo garantizan que la información y que ese servicio siempre esté habilitado para que lo veamos acá? Que es un tema que también por aquí en México manejamos, también tenemos ese problema. Sí. Tenemos algunas estrategias que hemos tenido que adoptar precisamente porque ocurre que no todas las instituciones tienen el mismo nivel de robustez tecnológica como para asegurar que van a estar en condiciones de responder siempre con los datos, ¿sí? O que van a estar en condiciones de soportar grandes cargas de consultas en el caso de que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, nos pasa con este sistema que para muchos de los datos va directamente a las instituciones de origen de los datos, a la fuente. Si requiere, por ejemplo, consultar si un profesional, un proveedor de la salud efectivamente está habilitado, o sea, un médico es efectivamente un médico y por lo tanto puede llenar, no sé, un documento, o es un profesional de la salud habilitado, utiliza un servicio provisto por una cierta entidad, Superintendencia X, y va allá a preguntar eso.
Si nosotros notamos que, digamos que esa entidad empieza a tener muchas intermitencias, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de apuntar allá y vamos a apuntar a la versión beta de eso que está en nuestro ministerio, porque como nosotros, yo les comenté antes, teníamos el RIS, donde integramos muchos datos, porque también tienen otros propósitos esos datos, y entonces guardamos una especie de versión B de mucha información que son de otros servicios, lo vamos a apuntar hacia acá. Por eso es que yo me tomé el tiempo un poco de mencionarles también este banco integrado que nosotros tenemos, porque para nosotros al menos ha sido necesario manejarlo así. Para el ideal en términos de interoperabilidad es que uno quisiera siempre ir directamente a la fuente y no necesitar pasar por un repositorio intermedio integrador. Nos pasa también con el registro civil en Chile, por ejemplo. El registro civil atiende a tantos cientos de instituciones que a veces no es capaz de dar respuesta en línea cuando hay una demanda gigantesca de todas esas centenares de instituciones preguntándole una cantidad gigantesca de transacciones por segundo. Entonces nosotros también tenemos nuestro mini registro civil, porque al final, por diversas razones, el registro de información nuestro tiene casi a la población completa del país. Entonces, al final, igual, si eso empieza a fallar, más bien, para no atochar al registro civil, pasamos primero por nuestros datos y para la gente que no está ahí, recién vamos a buscar al registro. Entonces, un poco para asegurarnos de ese tipo de cosas, muchas veces tenemos que hacer o pasar primero por los datos del ministerio y después ir a la fuente, o en este caso al revés, porque la institución nos pidió ir primero a la fuente, pero si empezamos a ver que algo falla, vamos a redirigirlo hacia el ministerio. Puede no ser lo mejor, pero al final la realidad hace que uno busque soluciones. Ahora, para complementar, también a propósito del piloto, también ha sido un proceso, o sea, también creo que ha sido muy importante esta noción de poder empezar más en pequeño y con un trabajo muy personalizado, de comunicación directa con los territorios para poder identificar rápidamente qué situaciones podrían estar entrampando o dificultando el proceso. O sea, nos encontramos con reclamos de repente de que algo no estaba funcionando justo cuando se había agendado una hora y yo tenía a la persona al frente y tenía que completar el informe, y el informe tenía, a veces eran cosas más bien de orden lógico, por ejemplo, como que quizás había algún campo que no estaba bien configurado, y otras veces eran temas de disponibilidad de algún dato o alguna fuente de información. Y eso, yo creo que esa conversación fue la que habilitó también esta revisión de poder tomar alguna definición sobre cuál era la estrategia más adecuada. Si a veces yo tenía que guardar el dato cuando estoy creando el expediente, por ejemplo, que ahí hay una primera como captura de información que queda registrada, o si es algo que voy consultando permanentemente. Hay otras que están más bien amarradas a criterios de validación, que hay distintos, como por ejemplo, para poder crear el informe social y de redes de apoyo, yo tengo que ser trabajador social. Y esa validación se hace en el momento. No es algo que quede como tan guardado. Entonces, cosas de ese tipo quizás son más continuas, pero hay otras que yo creo que la conversación con nuestras contrapartes permitieron afinar eso, y es lo que me permite después llegar con un mejor producto y ofrecer finalmente una mejor experiencia a las nuevas municipalidades cuando se vayan sumando. Sin perjuicio de que probablemente igual van a surgir algunas cosas, siempre nos encontramos en nuestros sistemas con casuísticas especiales, pero nos dejan mejor pie para la escalabilidad que tiene que venir. Adelante. Queda muchas dudas, así que veníamos por algunas respuestas. El tema aquí me preocupa, por ejemplo, estoy viendo ahorita ustedes administran la parte de desarrollo social, pero también cargan el GSL de salud, o es independiente, porque entra a una sola plataforma. Es la misma, sí. Y luego, ¿a salud le envían parte de la información o tiene acceso a la información de las variables de salud exclusivamente para que pueda hacer un análisis?
¿Qué me preocupa fundamentalmente? Lo vimos en las comunas que visitamos la vez pasada y seguramente mañana en El Espejo, tiene que ver con esta parte de atención primaria, porque pareciera que ayuda a gestionar una serie de consultas o de eventos, pero el año pasado CEPAL nos apoyó con un estudio de medir cuál fue el impacto de toda la parte comunitaria, del personal no de salud en particular, del médico o la enfermera, sino el gestor de la comunidad, etcétera. Y nosotros queremos incorporar este tipo de variables poco a poco, porque todavía no tenemos ni la base de conectividad, porque atendemos aproximadamente 11 millones de población que no tiene derecho a biencia, que ahora es la no derecho a biencia. No es del IMSS Bienestar Programa, es aquella parte que tenía Coplamar, que se fusiona con nosotros, pero nos traemos a la población. Entonces ellos es población predominantemente comunitaria e indígena, incluso muchos de ellos no hablan español. Y la idea es, precisamente me atrae un poco esta parte, porque ¿sí? Si ustedes gestionan toda la plataforma, entre ellos jalan lo de salud o cargan lo de salud, y luego ese apartado, salud puede tener acceso a la información para su toma de decisiones, ¿es así? Sí, pero en el fondo es porque parte de la conversación que hemos estado haciendo tiene que ver el cómo nos juntamos con el área social. Pero también salud tiene sus propios equipos que recolectan y que trabajan con datos. Por ejemplo, en la Janet, la doctora Vega mencionaba que ellos tienen esta mesa donde entre uno de los elementos, de los equipos con los que se reúnen semanalmente para hacer las coordinaciones en términos de transformación digital y otros, era un departamento que se llama DAIS, por ejemplo, que es un equipo que ve los datos de estadísticas e información en salud. Y, por ejemplo, ese equipo, que es Full MinSal, equipo de salud, es nuestra contraparte en términos de datos para los efectos propios del Ministerio de Salud. Entonces, en todo lo que son políticas de análisis de datos propios de salud, equipos como el DAIS tiene sus propios desafíos, sus propios mandatos. Hay algunas cosas en las cuales compartimos experiencias para ver cómo tratamos datos en genérico, pero en la especificidad de la materia, no sé, por ejemplo, cuando están haciendo análisis de datos del cáncer o análisis sobre vacunas o sobre lo que sea, ellos son dueños y señores y levantan datos y almacenan datos, y si necesitan algo de nosotros, tenemos un convenio y el convenio va en ambas direcciones. Entonces, así como ellos nos alimentan a nosotros y nos permiten que la ventanilla única social tenga montones de servicios e interconexión para nosotros ofrecer a las personas, por otro lado, nosotros desde este mismo registro de información social, donde administramos información, les proveemos de datos a ellos para que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces, este Departamento de Estadísticas e Información en Salud accede, por ejemplo, a información de, si les interesa, del Registro Social de Hogares, para que ellos puedan saber, por ejemplo, en este mismo ámbito de las vacunas, si es que hay personas que ellos no están viendo porque nunca se aparecieron por ningún centro de salud, y ellos lo pueden incorporar en sus campañas o lo pueden incorporar en sus análisis. Entonces, claro, efectivamente hay un espacio en el cual para estos aplicativos en específico nosotros administramos y acumulamos la información
pero hay otros espacios donde quien maneja la mayor parte en el fondo es salud y a lo mejor nosotros no tenemos nada que decir o a lo mejor somos una pieza muy chiquitita y simplemente somos proveedores de datos. Sin convertir esto en un diálogo, es que nosotros en el instituto estaríamos un poquito al revés. Si algo tiene el instituto como fortaleza es la generación de datos y tenemos data para todo lo que sea médico, no tenemos problemas hasta investigación genética, etcétera. Pero ahora estamos a la inversa, lo que queremos es acercarnos a estas variantes sociales. Es decir, queremos incorporar a esta nueva población más que el análisis médico de tipo de consultas, porque estamos muy dados en el instituto a contabilizar por consultas, por productividad, por cuántos diabéticos, etcétera, etcétera. Pero el tema, precisamente por eso nos llamó muchísimo la atención, porque queremos incorporar más bien la parte social, por eso el interés en la plataforma, porque el conocerla tiene que ver en cómo incorporamos estas variables para ponderarlos dentro del peso específico que tiene que ver en salud, es decir, drenaje, agua potable, las condiciones de vivienda, hábitos, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo muy sencillo. En la parte de diabetes, por ejemplo, hubo un censo nacional de una plataforma privada que no nos daban acceso y la estuvieron desplegando en estas comunidades durante años. Cuando al fin nos la dan, porque debieron habernos la dado desde el principio, encontramos que la población indígena, por ejemplo, genéticamente está muy protegida contra diabetes. Y mientras tenemos poblaciones donde el 12% de la población mayor de 20 años es diabética, en estas comunidades no llegamos ni al 2%. Es un hecho que ya habían detectado ellos en atención primaria, pero parecía un subregistro y ahora tenemos la oportunidad de llevarlo hasta la parte genética. Pero cuando nosotros no ponderamos esta parte social, no nada más el nivel socioeconómico, sino todas estas variables culturales y estas brechas que tenemos, quedaríamos muy inconclusos. Por eso el interés, más bien al revés, nosotros lo que queremos generar ahora es en esa plataforma. Claro, nos falta nada más la conectividad, que ya será pregunta de otra, cómo le hicieron para meternos a lo satelital. Sí. Sí, no solamente agregar que en lo que respecta a esas temáticas, es lo que les comentaba en la mañana, ¿cierto? De este sistema de información territorial en salud que tiene más de 100 capas de información, entre ellas como las que nombras. Y es información que se consolida desde distintos ministerios, ¿ya? Tanto desde desarrollo social, por ejemplo, de desarrollo social, en específico del registro social de hogares, obtenemos el dato de la previsión de las personas, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos mapear qué previsión tienen las personas según su manzana, según su barrio. Y eso también le permite tener una caracterización un poco también del ingreso socioeconómico de ese sector, porque aquellos que tienen seguro privado suelen tener una situación socioeconómica más acomodada, no siempre es así, pero suele suceder, entonces eso también va brindando características. Por ejemplo, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones obtenemos la información de todas las rutas de buses rurales, ¿ya? Y en general de transporte público. Y desde ahí entonces va todo como a esta plataforma que finalmente es un complemento justamente para la toma de decisiones. Lo que sucede con gestión social local es que era algo que nos faltaba, porque en nuestro día a día, en específico, ¿cierto?, con el módulo de salud, la comunicación que nosotros teníamos con el municipio era llamadas telefónicas, como de alguien que yo conozca y con quien me lleve bien, un papelito con los datos de las personas, y era una gestión más informal, que no nos dejaba obtener la información de cuántas personas hablaban de sus necesidades sociales en un box clínico y cuántas personas también consultaban sobre sus necesidades sanitarias en el municipio. Entonces, si bien no obtenemos
indicadores o datos sanitarios como directamente desde gestión social local, sí ya sabemos cuál es el volumen de esas personas y de hecho en algunas comunas, que son las de APS Universal, medimos como la cantidad de resolución de casos, la cantidad de derivaciones, etcétera. Y eso como a raíz de que tampoco podemos generar indicadores sanitarios desde GCL, pero sí podemos medir una necesidad que siempre existió, pero que no tenía cómo resolverse, y hoy día GCL es una respuesta a eso y es una gran solución que en un inicio los equipos son muy resistentes porque pareciera que implica más horas de trabajo, pero en realidad no. Es algo que les mejora mucho la gestión y les facilita finalmente su día a día. Bueno, no sé si quedan consultas, dudas. ¿No? Pareciera que no. No sé si... Qué bien. Seguramente van a surgir muchas preguntas en el espacio de visita que vamos a tener el día de mañana y por supuesto ahí también podemos profundizar algunas de las cosas que acá hemos conversado. Así que es un cierre momentáneo, pero no definitivo. Eso. ¿Sí? ¿Terminamos? Sí, ya, ok. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrarnos cómo funciona la herramienta y también por gatillar tantas preguntas de interés que, como mencionaba, mañana lo vamos a ver en territorio, que yo creo que es distinto verlo así como en la práctica que en una exposición, por más práctica que sea la exposición. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Terminamos un poquito antes, así que pueden aprovechar para descansar o para recorrer, lo que más les convenga. Y nos reunimos mañana, pueden ver los pavos reales. Mañana a las 8:30 nos reunimos en la entrada de la CEPAL. Para quienes estuvieron acá en agosto, en la puerta no tienen que ingresar a la CEPAL, sino que pueden esperar afuera y va a estar el bus estacionado y nos van a ver alguna de nosotras tres, a Carla, a Consuelo o a mí, vamos a estar ahí en la puerta para recibirlos. Muchísimas gracias. Hola,